profesora, docente, escritora, autora de un libro que sigue presentando, Yo soy Artiga, y además está en preparación otro libro, y hoy nos vamos, porque con ella ideamos un micro sobre las mujeres en la historia, pero hoy es un pido gancho que a veces nos hacemos, claro, porque me parece que ha estado trabajando sobre otro tema también muy interesante que tiene que ver con el origen colonial y democrático de la inmigración, nada más ni nada menos que en un día en donde la colonia de Esperanza, que fue la primera, aunque algunos lo dudan, pero fue la primera en donde nuestros abuelos inmigrantes llegaron allí y a la zona. Hola Lisi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a Marcos también. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, qué interesante esto que hoy nos traes, ¿no? Sobre... Sí, es muy interesante la historia de Santa Fe, ¿no? A veces tan invisibilizada. Uh-huh. Yo creo que hay un error y hay una ausencia un poco en las currículas en las escuelas, ¿no? Ya sea en la primaria o en la secundaria, de poner más los ojos en el pago chico, ¿no? Si vos me permitís, para hacer una breve introducción, sí, y para los que me están escuchando y hacer un poco de revisión de los conocimientos de historia, en el siglo XVI, o sea, después de la llegada de los españoles, en la primera parte del siglo XVI, España funda acá los dos grandes virreinatos del Oro y de la Plata, que son México y Perú. Ahí la corona traslada todo el boato y el brillo de la corona. En el 1776, o sea, 200 años después, se funda nuestro virreinato, el Río de la Plata, donde nosotros estamos incluidos, que por supuesto abarcaba un territorio más grande que la actual Argentina. Abarcaba el Alto Perú, Bolivia, Paraguay y la banda oriental. Ahí está incluida la provincia de Santa Fe. En nuestro territorio santafesino tenemos el primer asentamiento español, que es el actual Puerto Gaboto, 1527, en la confluencia del río Coronda y del río Carcarañá. Tenemos una ciudad fundada por Juan de Garay en 1573 y, como todos sabemos, asediada por los indígenas y por las inundaciones a orillas del río San Javier, se decide trasladarla 80 años después al emplazamiento actual. Durante el siglo, esto dicho a grosso modo, ¿no? Sí, claro. Durante el siglo XVII, Santa Fe correspondió a la jurisdicción de Buenos Aires. Dependíamos de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron sus máximas instituciones? Un cabildo, un teniente gobernador, y sus únicas poblaciones, la ciudad de Santa Fe, los pequeños poblados Pago del Rincón, Coronda, y el Pago de los Arroyos, que es el embrión de nuestra ciudad. Después de la Revolución de Mayo, la provincia de Santa Fe sigue dependiendo de Buenos Aires hasta 1815, cuando logra su independencia. Ahí las fuerzas artiguistas, comandadas por Manuel Francisco Artigas y Eusebio Ereñú, desembarcan en Santa Fe. Díaz que era el emisario, el que había puesto el puerto en la provincia de Santa Fe, abandona la ciudad, y el caudillo santafesino Francisco Candiotti se hace cargo pacíficamente de la ciudad. Un hombre noble y probo que lamentablemente tiene una vida muy breve. En 1816, Mariano Vera es elegido gobernador y designa a Estanislao López como comandante de armas. Se suceden los 20 valiosos y fecundos 20 años del brigadier López. El brigadier López, en el medio de las balas y del asedio y de la presión de Buenos Aires, sufrimos varias invasiones porteñas. Uh-huh. Les recuerdo, y sin querer aburrirlos con una clase de historia, que hubo dos guerras. Las guerras emancipadoras era contra España, que el régimen colonial declinaba y queríamos obtener la independencia, pero también la profunda tensión que se produce entre la ciudad-puerto y los pueblos del interior. ¿Qué? Buenos Aires, fíjate que estamos hablando de algo tan actual, ¿no? Sí. Buenos Aires se sentía heredera como hermana mayor del virreinato y quería manejar
la revolución a su antojo y sirviendo a sus propios intereses. ¿Qué querían los pueblos del interior? Los pueblos del interior querían que se los respetase. Artigas hablaba de la soberanía particular de los pueblos. ¿Qué es eso? Era la autodeterminación. Miren, aquí estamos nosotros, que también fabricamos cosas. Fabricamos carretas en Tucumán, tenemos la industria del vino en las provincias de Cuyo, la talabartería santiagueña, los telares catamarqueños, la industria textil en Catamarca, y queremos ser no solamente respetados políticamente, sino también que nuestra economía regional sea alentada y sostenida por la ciudad puerto. Estanislao López va a ser un profundo defensor de la autonomía de Santa Fe, pero no porque sí. Nadie se quería separar. Ni Artigas de la banda quería escindir la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el patriarca de la Federación, Estanislao López, tampoco. Quería que se respetase la opinión de los pueblos. Los 20 fecundos y valiosos años del brigadier López, y en el medio de las balas, el brigadier López, que era un hijo de la plebe, era un hijo natural, esas maravillas de la revolución que ponen lo que está abajo, lo que está arriba, va a gestionar, se va a ocupar de la salud pública, de la educación, incluso de nosotras, las mujeres, y le da la primera constitución al país. Fíjate vos qué historia rica que tiene Santa Fe. Sí. Cuando muere López en el año 38, Rosas nombra a Juan Pablo López hasta la invasión de la provincia por el Ejército Grande de Urquiza en 1851. En este periodo se sanciona nuestra Constitución, en 1853, al cabo de 40 sangrientos años de luchas civiles. Al promediar el siglo, el sur de nuestra provincia inicia un lento crecimiento similar al que se estaba produciendo en Buenos Aires. Cierta tranquilidad y aires de paz se instalan luego de las luchas civiles y posteriores a la organización nacional fraguan un clima propicio para el comercio y la llegada de los inmigrantes, en su mayoría genoveses, que se van a dedicar al comercio, al cabotaje e instalaron pequeños astilleros. Comienza el progreso indetenible del sur santafesino, con Rosario como cabecera, liderando ese proceso. En 1852 la villa fue convertida en ciudad y se le otorga la función de ser puerto de la Confederación. Rosario crece vertiginosamente, se duplicó la población, se incrementó su riqueza y generó una sociedad diversa, compleja sin ninguna duda, cosmopolita y libre. Y esa enorme expansión se mantuvo aún después de la desaparición de la Confederación Urquicista. No tardan en aparecer las diferencias entre el norte y el sur. ¿Quién había en el norte? Una élite del patriciado colonial, arraigada y descendiente de los conquistadores, que se van a dedicar al comercio, sobre todo a la ganadería, y van a combinar estas actividades económicas con la política y la burocracia, ocupando las bancas capitulares y la jefatura de las fuerzas militares. ¿Qué pasaba en el sur mientras tanto? No había arraigo colonial. ¿Quiénes eran los notables? Los alcaldes de hermandad, los curas de su única capilla y una minoría de estancieros, mucho más, y muchos de los inmigrantes, aparte con el agregado, que habían llegado solos y se inventaban a sí mismos, se hacían solas. Rosario generó y desarrolló un comercio vinculado con las provincias del interior y con los negocios de la colonización y la especulación inmobiliaria. Fíjate qué historia interesante, María, ¿no? Sí, y por otro lado, es como que muchas cosas de las que decís de siglos atrás, uno las vive hoy. En algunas cosas, en muchas cosas nada ha cambiado, ¿no?
te escuchaba sobre lo del vino en Mendoza, o sea, el país sigue por supuesto, con la modernización, con la incorporación de tecnologías obviamente. y demás, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos seguimos así. Digamos, hay un problema subyacente en esto que es todo lo que estoy contando, que es uno de los dramas de la Argentina, que es nuestro macrocefalismo, Claro, la densidad y el poderío de la ciudad-puerto y un interior que nunca es suficientemente atendido, ¿no? Claro. Pero volviendo a nuestro tema y volviendo a lo que estábamos hablando, amparados en este crecimiento, estos nuevos rosarinos se convirtieron en una burguesía pujante y ambiciosa, a veces demasiado cuidadosa y ahorrativa. Viste que los rosarinos tenemos famas de ser a veces un poco mezquinos, ¿no? Pero con un gran sentido de pertenencia al territorio que habitaban, logrando peso político y económico. Se genera entonces una situación nueva, inédita, no registrada, que no había, que la capital constituida con sus autoridades no tenía un modelo, un protocolo a seguir. Una parte del sur santafesino crece y se afirma como desprendida del Estado provincial. Se la consideraba Rosario más ligada a Paraná o al sur bonaerense, pero tampoco querían perderla los santafesinos, porque ya asomaba Rosario como una gran urbe y emporio comercial. En 1854 es un hito porque el Estado provincial organiza política y administrativamente el pueblo y departamento de Rosario y crea una institución peculiar, el jefe político, casi como un gobernador de Rosario, entre comillas. Sí. Y aparecen dos conceptos muy difundidos en esta época. Había muchos extranjeros, les quiero recordar a los que me están escuchando, muchos extranjeros. La política quedaba reducida al ámbito estatal provincial y la administración a los territorios locales, como que se crea una figura, la administración reducida a las comunas, a los pequeños poblados, y la política quedaba reducida al ámbito estatal. Esto tuvo gran aceptación entre los habitantes de la ciudad, que venían demandando, es decir, lo municipal escindido de lo político. Se hablaba del vecino y no del ciudadano. Y de esta manera los extranjeros, que llegaron a ser el 47% de la ciudad, quedaban habilitados a participar activamente en política. En una política que no era política, porque después se dan cuenta que era muy difícil separar la administración provincial de la... Porque todo es político, María. Claro, somos todos tenemos una forma de ver la vida, una acción, en tu programa hay política, en una vecinal hay política, en una empresa hay política. Son digamos, escindámoslo de lo partidario, son las líneas de acción concretas. Entonces, se da una mayor participación se le da pista a Rosario, se le dice, bueno, crezcan. Pero sobre estos cimientos, en 1860, que es otro hito, en Rosario fue instalado el primer municipio rosarino, por decisión del Estado, del Estado provincial. La municipalidad de Rosario, ya constituida en 1860, debutó en el medio de una gran algarabía. Fue el municipio el ámbito donde se dirimían los intereses y tensiones, y se articularon proyectos y expectativas. Pero a pesar de la fuerza que tuvo el municipio, quedó demostrado algo que lógicamente iba a producirse. Era imposible separar la administración de la política, porque desde Rosario se reclamaba al gobierno provincial, traducido, a ver, en buen romance, ayúdame pero no te metas en mis asuntos. Eso era imposible. Algo para destacar, podían participar del municipio los vecinos nacionales y extranjeros que tuviesen 17 años y pagasen impuestos fiscales y municipales. El porcentaje más alto corresponde al año 1910.
pero desde el año 80, o sea, desde el siglo anterior, desde 1880, constituyeron el 40% de los habitantes. Y algo interesantísimo para destacar, la composición del primer municipio de Rosario. Fueron designados como concejales 2 cónsules extranjeros, el de Estados Unidos y el de Brasil. Mira. Varios extranjeros, uruguayos, italianos, españoles y hombres de otras provincias, de Salta, de Jujuy y de Buenos Aires, y un solo nativo de la ciudad. Todos además eran figuras referenciadas del comercio y el negocio de la colonización. ¿Qué me contás? Y que de temprana edad nos costó mucho aceptarnos a los autóctonos, a los que forjaron inicialmente esto, más allá de de la inmigración y más allá de respetar la inmigración, pero no una inmigración avasallante, ¿no? Impresionante. Sí. Faltaron 2 o 3 elecciones para que el nativo ocupase bancas en el Congreso. Se necesitó como una etapa de maduración ciudadana, ¿no? Claro. Y fíjate vos que cuando se sanciona la ley del voto universal y secreto en 1912, el extranjero no se quería nacionalizar. Mira. Pero sí quería gobernar. Ha ocurrido. Entonces, Lizzy, te agradezco infinitamente esta charla sobre... Para mí ha sido un gusto, espero haberlos ilustrado. Por sobre supuesto que temas. sí, porque es tan interesante conocer de dónde venimos, cómo seguimos, cómo estamos. Así que muchísimas gracias y seguimos adelante. Un beso grande para todos. Gracias. Que pasen un buen fin de semana. Igualmente, gracias. La historiadora Lizzy Rodenas, que siempre trae cosas muy, pero muy interesantes. También nuestros oyentes...